de pastores que hay en Centroamérica, todas las familias pastorales, y estamos hablando de sobre 2,000 gente, pastores, que el salario es menos de $100 al mes y que no pueden ni ir a los hospitales, no les alcanza ni para ir, viven en la selva y todo. Entonces queremos tener esta clínica. Cualquier actividad misionera que tenemos es digna de apoyar, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo todo lo posible por cada una de estas cosas. Y hablando de estas cosas, hermano, fíjense en la pregunta que les voy a hacer. Fíjense, es un poquito fuerte, ¿ok? Es un poquito fuerte. Especialmente los padres, yo quiero que ustedes piensen, es fuerte, pero se la voy a hacer. ¿Qué ustedes harían? Y, oiga bien, ¿cuánto darían? ¿Qué harían y cuánto darían para rescatar uno de sus hijos si lo secuestraran? Hago la pregunta otra vez. Si a usted le secuestraran su hijo, ¿cuánto daría para rescatarlo? Ustedes saben que el secuestro es una de las... Yo a veces, yo le he dicho a mis hijos, y yo mismo, a mí me van a secuestrar, me matan. Yo no voy a estar haciendo pasar a mi familia y yo mismo sin saber, por esas cosas que no se saben. No, de una vez. ¿Cuánto daría usted? Alguien aquí levanta la mano y me dice, pues yo daría tanto. ¿Ah? ¿Pero qué es todo? Todo lo que tengo en la vida y la vida, exactamente. ¿Está difícil o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Usted se dice, ni lo quiere el Señor. Ahora, si me secuestra la esposa, ya eso es otra cosa. ¿No? ¿Cuánto me das? ¿Verdad? ¿Ah? Increíble. ¿Ah? ¿Sabe usted, hermano, ese concepto de pagar para recuperar la libertad de alguien, pagar para salvar a alguien que ha sido secuestrado, está en la Biblia de rabo a cabo, está en todos lados, y se llama redención o redimir. Redimir quiere decir rescatar o sacar de esclavitud al que está cautivo mediante un precio. Vuelvo a decirlo, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. O sea, el que ha sido secuestrado, que ha sido apresado y esclavizado. Comprar de nuevo. ¿Por qué? Porque si un hijo se lo llevan suyo, se lo secuestran, usted tiene que pagar para que se lo vuelvan a dar. O sea, de nuevo, porque ya era suyo o no. O sea, volver a tenerlo por segunda vez. Sea una tierra, sea una persona o sea cualquier cosa. Redimir es recuperar, pagar para rescatar algo que ya era de uno, pero que lo perdió. O sea, se lo quitaron. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido de esto es el empeño, o pawn shop, así le dicen, ¿no? Pawn shop, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes han empeñado a veces algo? ¿Ninguno de ustedes han empeñado nada? ¿Ah? Pero conocen lo que es la casa de empeño, ¿no? Usted tiene que llevar algo y después dice, le dan un poquito de dinero y después usted tiene que dar más para rescatarlo. ¿Qué pasa si no paga el dinero? Lo pierde. ¿Alguien de ustedes ha empeñado algo y lo ha perdido? ¿Ah? Ninguno. Una vez Maki, mi hijo, que se quedó solo viviendo por acá en Estados Unidos un tiempo mientras yo era misionero en Sudamérica para estudiar en Kennedy High School, que estudiaba aquí en San Antonio. Tenía una trompeta, y muchos de ustedes lo conocen como Hugo, bien cerca, y buena trompeta, una trompeta buenísima, y él era tremendo trompetista.
Realmente es muy bueno. Y una trompeta en aquel tiempo costaba como $800, ahora costaría como 1.500. Se vio en aprieto y calladito la boca sin decirme nada, la empeñó. Le dieron $115. Y él necesitaba 195 para rescatarla. Pobrecito, por poco la pierde. Y suerte que yo me di cuenta y yo busqué de donde fuera los 195 pesos o dólares. ¿Para qué? Para rescatar la trompeta y volver a dársela. Redención, redimir. Vamos a leer la palabra de Dios en Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Tito está al final, después de 1 y 2 de Timoteo, en las epístolas. Si no lo encuentra, lea aquí en la pantalla. Tito capítulo 2 es una epístola muy breve. Dice, y póngame mucha atención por cada uno de estos versículos, les voy a decir algo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Yo voy a empezar por lo último, como hice el domingo pasado. ¿Ok? Cuando se hablaba, cuando estábamos hablando nosotros de la reconciliación, ¿no? Que Pablo dice que nos mandó a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros tenemos la obligación de hablarles a ustedes de que se reconcilien con Dios. Y el domingo pasado lo hicimos. Pero ahora también me está diciendo que yo también tengo la obligación de hablarles sobre la redención. Dice el verso 15, ¿esto qué? Esto habla y exhorta. Algunos creen que la exhortación es un regaño. A otros no les gusta porque los despierta, ¿verdad? Muy dura, ¿no? Pero aquí lo dice, y reprende. También dice, exhorta y reprende. Y a veces la gente se enoja porque en vez de darnos las gracias a los pastores, porque los reprendemos y los exhortamos, decir, gracias pastor, que usted se preocupa por mí, se enojan con el pastor. ¿Qué cosa, verdad que sí? A mí mucha gente yo le digo, mira, esto, y se enojan. No se les puede decir nada, son tan delicaditos. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo. ¿Para bien de quién? De ustedes. Es como ustedes cuando regañan a sus hijos. ¿Qué están buscando? Si usted le quita un cuchillo afilado a su hijo, ¿qué usted está haciendo? Protegiendo a su hijo. Si su hijo está con mala compañía y lo aleja de esa mala compañía, o tiene un novio malo o una novia media rara, la aleja. ¿Sí o no? Y si se ve en un automóvil a manejar sabiendo que no tiene freno, también. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que es necesario por la palabra de Dios que alguien nos hable de la redención. Y más adelante dice, hazlo con toda ¿qué? Autoridad. ¿Cuál es la autoridad nuestra? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No es la persona, es la palabra de Dios quien tiene toda la autoridad. Es como cuando se va ante un juez, lo que tiene la autoridad no es el juez, es la ley. El juez lo que hace es que la aplica. ¿Sí? El juez aplica la ley. El policía que nos detiene, la autoridad de él es que aplique la ley. Si él no la aplica, no tiene autoridad. Y es para nosotros la autoridad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está diciendo que Dios quiere pagar el rescate por nosotros. Hemos sido secuestrados.
En el Nuevo Testamento, la palabra sobresaliente es lutrón. No es sintrón, sino lutrón, o lutron, que aparece en el griego. Y en el Antiguo Testamento, la palabra sobresaliente relacionada con redención es goel. Y yo voy a leerles un caso del Antiguo Testamento muy conocido para muchos cristianos en Ruth, capítulo 4, verso 1 al 7. Ruth está al final, después de los jueces, del libro de Josué y Jueces. Y voy a leer aquí en Ruth, capítulo 4, 1 al 7. Bien, no voy a hacer la historia completa, que algunos la conocen, porque mi intención aquí es llamar la atención sobre el concepto de redención. Capítulo 4, 1 al 7 de Ruth. Booz, se llamaba este señor, este hombre, subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano. Por poco le dice, Manolo, pero como no era español no le dijo Manolo, le dijo fulano. Fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces el pariente llamó a Booz, le dice, ven, siéntate, vamos a hablar. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Llamó 10 personas como si fuera una especie de tribunal, de testigos. Y tribunal, dice, en verso 3, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Le está diciendo a vos que una señora que llama Noemí se había ido porque Elimelech, que era el esposo de ella, de Noemí, y ese Elimelech era el hermano de Booz y del fulano este que lo estaba llamando. Y se había muerto Elimelech. Y yo decidí hacerlo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, ¿qué? Redime. ¿Ves? Vuelve a adquirir, recupera esa propiedad que era de Elimelech. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Le dice a vos, mira, tú tienes el derecho de readquirir la propiedad de Elimelech porque tú eres el pariente más cercano. Ahora, si tú no lo haces, yo soy el segundo en la fila, ¿no? Entonces, si tú no lo haces, yo tengo derecho porque tú no quieres, tú tienes que decir, no quiero, delante de todo el mundo tienes que decir, no quiero redimirlo. Entonces tú lo vas a redimir, es decir, vas a pagar por ello y te corresponde. Por cierto, eso lo hacen también en los pawn shops, lo hacen con estos empeños. A veces uno lleva a la persona, yo no tengo los $200 para pagar el empeño, pero yo te vendo el boleto, el ticket, y tú en $50, y tú pagas, me das 50 a mí, y compras el ticket, y con él va y recupera lo empeñado, y paga lo empeñado. Este tipo de cosas se hace con las propiedades, se hace con las hipotecas de la casa, se hace inclusive con los automóviles. Si uno no lo puede pagar, dice, dame $200 y tú sigues con él. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí está hablando de ese concepto. Entonces, replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú. Entonces le dice a Booz, yo no puedo, tú hazlo, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que era para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Entonces, aquel que no podía redimir, decía, bueno, yo no puedo, entonces se quitaba el zapato y se lo daba delante de los demás. Eso era un testimonio de decir, tú tienes el derecho ahora de redimir, es decir, de comprar la propiedad, en este caso de Elimelech, que es lo que Booz recibe. Y por cierto, de ñapa, él recibe a Ruth, pero eso es la historia completa, ¿no? Lo que estoy llamando aquí la atención es, hace falta alguien que redima.
Hace falta un redentor. Hace falta alguien que pague para recuperar aquello que se había perdido. En el caso del secuestro. Si me secuestran uno de mis hijos y me piden $1.000.000, yo no los tengo. ¿Qué lo tengo que hacer? Buscar quien conmigo lo haga, ¿no? Y necesito a alguien que me ayude a redimir, a recuperar, a liberar, a pagar por ello. Y ahora lo que nos está diciendo en el Nuevo Testamento es que nosotros necesitamos ser redimidos. Nosotros. Y la pregunta es, ¿y quién nos secuestró? ¿Sabe cuál es la respuesta, verdad? El diablo. El pecado nos ha secuestrado. El pecado nos ha esclavizado. Hace falta alguien que pague por nosotros. Escucha Juan 8:34. Juan 8:34. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, el pecado se ha adueñado de ti, alguien tiene que rescatarte. Alguien tiene que pagar el rescate del que tú eres esclavizado por el pecado. ¿Ha visto ustedes la gente que fuma o que bebe, que llega un momento que no puede deshacerse de eso? ¿Usted lo ha visto? ¿Ah? ¿O los drogadictos no pueden? Es más, si tratan de dejarlo se ponen. ¿Ah? No pueden. Esclavos del pecado, de la mentira, del engaño. Esclavo de Satanás. Vamos a seguir leyendo otro poquito. Romanos 6:16. Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Estamos sometidos al pecado, somos esclavos del pecado. Necesitamos un redentor. Necesitamos a alguien que pague para liberarnos. Jesús es ese redentor. Vamos a regresar a Tito, donde leímos al principio. Vamos a regresar a Tito capítulo 2, el verso 13 y 14. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién es el Dios y Salvador nuestro? ¿Menciona otra cosa? ¿Menciona a alguien más? ¿Menciona algún santo? ¿O alguna virgen? ¿Menciona a uno de los maestros orientales? No, dice ¿quién? ¿Quién realmente puede redimirnos? ¿Quién de verdad va a pagar para que seamos liberados? Dice el verso 14: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Jesucristo es entonces aquel que paga para que nosotros seamos liberados del pecado y de Satanás. Él es el que quiere redimirnos porque fuimos tomados como rehenes por el pecado, por el diablo. Fuimos tomados como esclavos por el pecado. ¿Por qué usted cree que a la gente se le hace tan fácil ir a los bares, a las fiestas, a los bailes, a los cines y tan difícil venir a la iglesia? ¿Ah? Porque es esclavo de eso, no es esclavo de la iglesia. Usted es esclavo de Cristo cuando usted hace lo que Cristo quiere todo el tiempo. Si usted es lo que desde la semana está pendiente de qué momento va a leer la Biblia, va a orar y va a ir a la iglesia, usted es esclavo de Cristo porque usted está haciendo lo que Él quiere.
Pero cuando la gente hace lo que quiere el mundo, es esclavo de ese mundo, ¿no? Se está dejando llevar por eso. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios que ese Cristo que nos quiere redimir. ¿Qué mueve a Jesucristo para redimirnos? ¿Qué mueve a Cristo para sacarnos del pecado? Volvemos a la pregunta original, a la primerita. Si le secuestran a usted un hijo, Esther dijo que lo daría todo, y me imagino que todos los padres dirían lo mismo, pero usted no tiene todo, usted tiene todo lo que tiene. Hay cosas que no tiene y no puede darla, ¿verdad? Pero de lo que tiene, ¿qué es lo más que usted podría dar? Usted podría... ¿eh? ¿Cómo? La vida. Usted diría, mire, por favor deje a mi hijo libre y tómeme a mí. ¿Verdad? ¿Lo haría? Levanten la mano los que harían eso. Levanten la mano los que harían eso. Yo me doy a cambio de que mi hijo sea libre. Eso es lo que está haciendo Jesucristo. Eso es lo que hace Cristo Jesús. Eso es lo que hace Dios con Jesucristo. Él viene a morir por nosotros para redimirnos del pecado, de la maldad, de la ley, de Satanás. Pero ¿qué nos mueve a hacerlo? ¿Qué lo motiva a usted a hacerlo? ¿Qué razón hay adentro? Porque obviamente usted haría eso por su hijo, pero yo no lo haría por su hijo. ¿Ah? Yo lo haría por el mío y usted no lo haría por el mío, ¿verdad? ¿Qué me mueve a mí? ¿Que soy papá? ¿Qué le mueve a usted? ¿Que es mamá? Yo le aseguro que no es eso. Porque hay un montón de mamás y un montón de papás que matan a sus hijos. Y que los tienen como porquerías en la calle. Ni ejemplo le da. Es más, ni a la escuela dominical lo quieren traer. Ay, perdón, se me zafó. Dan todo y no quieren traer a la escuela dominical. Hermano, por favor. Decime en mi país, no me vengan a empaquetar. No crea que porque yo soy pastor soy tonto. ¿Ah? Algo pasa, ¿no? ¿Qué estamos dando? ¿Sabe por qué damos? Porque yo daría por otro lo mismo que diría por mi hijo o por mi hija si lo amo igual. La motivación es el amor, pero el amor viene de la gracia de Dios. Vamos de nuevo a Tito, lo que estábamos leyendo, ¿de acuerdo? Tito, de nuevo, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿Qué es lo que motiva a Dios a entregarse en Cristo Jesús para salvarnos del pecado? La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido, es decir, la oferta de entregarlo todo a cambio de nada. Y la expresión más profunda de la gracia es el amor. De la manera mejor en que se expresa gracia es amando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque de tal manera amó. Lo que mueve a la redención a Dios para redimirnos de nosotros es lo mismo que lo mueve a usted para redimir a su hijo o a cualquier otra cosa. El amor. Por amor, Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros, a rescatarnos. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuánto? A ver, saque ahí lo que tiene. A ver, saque usted ahí lo que tiene. ¿Las llaves? ¿De la casa? ¿Del carro? ¿El dinero? De a dólar, pobrecito. Bueno, mis pastillas para el colesterol. ¿Qué va a hacer con esa pastillita, no? ¿Qué?
¿Mi pañuelo? ¿La cartera? O billetera, que le dicen en algunos lugares. Yo no le digo billetera porque nunca tengo billetes en ella, así que no puede ser billetera. Pero aquí hay retratos de mi familia, aquí hay tarjetas de crédito, la licencia. Y tengo aquí una tarjetita de Blockbuster que me regalaron de $5. Mejor la guardé de recuerdo. ¿Qué damos? ¿Qué precio pagaría? Por amor. Sabemos que Cristo es el Redentor, sabemos que lo mueve el amor, pero ¿cuánto va a pagar? Viene la negociación. Mire, Señor, queremos decirle que tenemos a su hija. No la toque. Sí, necesitamos $100,000 en una semana. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el precio? ¿Ah? ¿Cuál fue el precio? $100,000. Pero ese me dice, necesitamos su sangre. Necesitamos su vida. El precio de la redención es la sangre de Jesucristo. Vamos a ver en Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien, escuchen bien, en quien tenemos redención por su sangre. Amén. ¿Cuál es el precio que nos redime? La sangre de Cristo. Por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la gracia, es decir, según el amor de Dios. Vamos a ver ahora en 1 Pedro 1, 18 al 19. 1 Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19, lo tienen ahí en la pantalla. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Se acuerdan que le dije que nosotros éramos esclavos del pecado y de la maldad? Pues eso es lo que está pagando, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con los $100,000, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él está pagando. La redención Cristo está pagando porque de nuevo le pertenezcamos a Él, para que seamos de Él. Leo en Apocalipsis 1:5. Leo en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el precio del rescate nuestro, el resultado de la redención. ¿Qué sucede? Vamos de nuevo a la imagen. Nos secuestran un hijo, alguien paga para que sea libre y regresa por fin. ¿Cuál va a ser el resultado de esa liberación? ¿Cómo celebraríamos nosotros? ¿Cómo usted recibiría a ese hijo? En la Biblia hay una parábola, la del hijo pródigo, que muestra cuando él regresa a la casa, hay una gran fiesta, hay una gran celebración, por supuesto. Ha regresado, ha sido liberado. Hay fiesta en el cielo, dice la Biblia, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El domingo pasado, cuando algunos de ustedes se arrepintieron aquí en el altar y pidieron perdón de sus pecados, Dios hizo fiesta. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a celebrar la salvación grandiosa que nos da Dios. Pero Él sí lo celebra. ¿Sabe por qué? Porque a Él le cuesta. A nosotros no nos ha costado nada. ¿A quién le costó? ¿A quién le costó el sacrificio del Hijo? Fue a Dios, por eso lo celebra tanto. Por eso en la fiesta nuestra, quien más gasta, más lo celebra.
que más trabajo pasa, el que se levanta de por la mañana trabajando, el que está haciendo los arreglitos toda la semana o desde un mes arreglándolo todo. Cuando hay una fiesta es el que más lo celebra, porque es el que más le costó. Y a Dios le costó la sangre de su Hijo, lo acabo de decir. Él está celebrando por nuestra salvación. Nosotros tenemos que aprender a apreciar el valor de esa salvación, porque ha costado precio de sangre. Dios entregó a Cristo por nuestros pecados, pagó para que fuéramos salvos, para rescatarnos, para redimirnos del pecado. En Apocalipsis 5, verso 9 al 10, oigan ustedes lo que pasa cuando somos rescatados. Capítulo 5 de Apocalipsis, versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico. Empezamos bien, ¿verdad? Celebraban como cantando. De aquí que nuestra adoración debe ser una adoración de celebración. Cuando nosotros venimos a la iglesia, que algunos sientan por ahí indiferentes y no les importa ni lo que está pasando, debieran de entender que estamos celebrando que somos libres del pecado y de Satanás. Y lo estamos haciendo como cantando. La música o el canto en la iglesia no es solamente un acto de adoración, es también un acto de celebración de lo que Dios ha hecho en mí. No es solamente lo que yo le doy a Dios, pero lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso hay algunos hermanos que se lo gozan todo, porque saben que Dios ha hecho maravillas en su vida. Sigo leyendo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando somos redimidos, celebramos, porque hemos sido levantados para la esperanza eterna, para estar para siempre con Dios. Quiero terminar con esta historia. Había en una aldeíta, lejos allá en las montañas, muy lejos de los pueblos, en aquella pequeña aldeíta, en una casita por aquí, otra casita por allá, chozas. Había un niñito que siempre soñaba con tener un barquito. Quería tener su barquito. Bien pobrecito, lo había visto cuando bajaba al pueblo con su papá, había visto algunos barquitos que los vendían allí en el mercado. Había visto en algunas hojas de revistas sueltas, había visto barquitos. Y como frente a la casa había un río, él dijo: yo quiero tener mi barquito, papi. Yo quiero mi barquito, le decía al papá. Y el papá decía: pero hijo, no tengo, ¿cómo no puedo comprarte un barquito? No tengo con qué. Dice: pero papá, yo quiero un barquito. Dice: pero hijo, no tengo. ¿Por qué tú no lo haces? Vamos a hacerlo entre los dos. Vamos a hacer un barquito entre los dos. Y se fueron el hijo y el papá al monte y encontraron unas pencas de palma y lo tomaron como si fuera la parte de abajo del barquito y le clavaron, agarraron un pedacito de palo de una rama, lo cortaron, lo pusieron en el medio y fueron allá donde la mamá, y una ropa vieja que tenía como casi todas las demás, se la puso como una vela. Y entonces agarró un hilo de coser que la mamá tenía y se lo amarró y echó el barquito al río. Habían puesto todo su corazón, el padre y el hijo, en ese barquito. Habían trabajado juntos para hacerlo lo mejor dentro de aquella circunstancia. Y ahí estaba el niño con el barquito. Y el papá se fue entonces a trabajar a la montaña. Y el niño con su barquito lo amarraba del hilo, lo soltaba que la corriente se lo llevara y lo jalaba nuevamente. Y lo volvía a soltar para que la corriente se lo llevara y lo volvía a jalar. Hasta que en uno de esos, una corriente fuerte agarra el barquito y como era un pequeño y frágil hilo, partió el hilo y se le fue el barquito. Cuando llegó el papá de trabajar en la montaña, encontró al hijo llorando y le pregunta: pero hijo, ¿qué te pasa? Pero hijo, explícame,
¿qué fue lo que te pasó? Explícame claro, ¿qué pasa, mi hijo? Que no puedes ni hablar. Es que tú te acuerdas que tú... Bueno, pero explícame. A ver, tranquilo, mi hijo, tranquilo, mi amor. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te picó una víbora? ¿Te hicieron algo? ¿Te sientes malo? No, papá, el barquito que estoy yo hicimos cuando yo fui arriba. Ah, que el barquito te lo llevó el río. Sí, pero hijo, pobrecito, el papá se sintió tan apenado. Imagínense esa criatura ahí en esa situación y todos después de tanto trabajo habían perdido su barquito y el papá dijo, no te preocupes, mi hijo, la próxima vez que yo vaya al pueblo yo te voy a traer un barquito de allá. Y pasaron varios días que el papá siguió trabajando en la finca y todos los días el niño le pregunta, papá, ¿cuándo vas para el pueblo? Todavía no, más adelante. Y al otro día, papá, ¿hoy vas al pueblo? No, todavía no puedo, tengo que primero recolectar las frutas para irlas a vender. Y al otro, papá, ¿no vas al pueblo otra vez? No, hijo, todavía no. Usted sabe cómo son los niños esperados cuando les prometemos algo, ¿verdad? Y si son adolescentes son peores. Y las esposas ni se diga. Bueno, ahí estaba. Finalmente llegó el día en que el papá iba a ir al pueblo y le dijo, mañana yo tengo que ir al pueblo a llevar la fruta, te voy a buscar un barquito, te lo voy a traer. ¡Ay, qué bueno! Pues el hijo abrazó al papá y estuvo pendiente a las 3 de la mañana, papá, te tienes que ir, papá. No dormía el niño para que el papá se fuera. Y papá, a las 4 no te tienes que ir. Finalmente el papá se fue al pueblo a hacer sus gestiones, sus cosas, vender sus frutas y demás. Y el niño desesperado no durmió más, se quedaba dando vueltas esperando que el papá llegara con el barquito que le había ofrecido y daba vueltas. Y le preguntó a la mamá, mamá, ¿cuándo llega papá? Todavía no, hijo. Y mamá, todavía no. Y pasó la tarde y ya estaba oscureciendo y el niño desesperado, pero mi papá no llega con mi barquito. Ya casi cayendo la tarde, medio oscuro así, viene el papá con una bolsa colgando, la cosa que traía para la casa, y en el otro brazo traía un barco grande. Y el niño se queda mirándolo de lejos, y lo empieza a observar al papá y al barco que traía. Y cuando se está acercando, él sale corriendo, y abraza a su papá, y agarra el barquito y le dice, papá, este barquito es ahora mío 2 veces. Porque lo hicimos y porque tú lo compraste y me lo trajiste. Era el mismo barquito que se lo había llevado el río. Así sucede con nosotros. Satanás nos ha sacado de las manos de Dios. Como una corriente de agua, Satanás nos ha cortado el hilo que nos unía a Dios. Nos ha arrastrado. Ha hecho con nosotros lo que sea, pero allá abajo en algún lugar alguien lo tomó y Cristo vino a este mundo y lo compró y lo pagó y nos lo trajo de nuevo para que ustedes y yo fuéramos de Cristo 2 veces, porque nos hizo y porque nos salvó, nos rescató con su sangre, nos redimió. Mi pregunta es, mis queridos hermanos y amigos, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo pagó con su sangre el rescate de su alma? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que Cristo pagó con su sangre el rescate de su alma? Que Él pagó. Levante su mano. ¿Cuántos creen que Cristo vino a rescatarlo a usted? Mi segunda pregunta es, ¿a cuántos de ustedes Satanás se lo llevó? El pecado los tiene arrastrados, pero usted quiere regresar a los brazos de Cristo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Todos los que deseen y restaurar esa imagen con Dios y buscar esa redención con Jesucristo a través de su sangre. Decirle, Señor, tú que has pagado por mí, yo quiero ser tuyo de nuevo. Todos los que deseen vengan aquí al altar a orar y díganselo a Dios. Díganselo a Dios.
Dígale: Dios, quiero ser tuyo otra vez. El pecado me ha arrastrado, el mundo me ha arrastrado, pero yo quiero ser tuyo otra vez. Tú has pagado por mí este rescate. Tú has pagado para que yo te pertenezca con tu sangre. Tú has derramado tu sangre, Jesús, para que yo sea tuyo. Tú me compraste de nuevo. No solamente me hiciste, y me hiciste alguien especial, y me hiciste a tu imagen y semejanza, porque así nos hizo el Señor. Pero Satanás nos ha arrastrado, el pecado nos ha dominado. Pero Jesucristo vino a morir para comprarnos de nuevo. ¿Hay alguien más que quiere en esta mañana, ser redimido por Jesucristo? Quiere ser comprado por la sangre de Cristo. ¿Hay alguien más? Yo le invito solo que vengan a orar. Si hay alguien que quiere la redención, venga aquí a orar y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pertenecemos, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos porque tú nos hiciste, pero porque tú pagaste el precio por nosotros. Con tu sangre nos has comprado. Te pertenecemos, Señor, y queremos caminar tus caminos, Señor. Queremos estar en tus brazos, Padre. Queremos regresar a ti, como aquel barquito que regresó a las manos de aquel niño. Queremos volver a ti y ser tuyos, Señor. Tuyo porque nos hiciste, tuyo porque nos compraste con tu sangre. Oh Dios, aquí estamos, Señor. No más esclavitud del pecado. Queremos ser liberados, Señor, por el rescate que tú has pagado, por el rescate de tu sangre. Oh Jesús, aquí estamos, Señor, y te recibimos y te aceptamos, Padre, ese rescate que has pagado por nosotros. Oh Dios, y abandonamos todo lo malo, abandonamos toda idolatría, todo pecado, y te pedimos perdón, Señor, para que tú, Señor, nos unjas con tu gracia y nos des victoria en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, ayuda a cada hermano, y que podamos aceptar y entender que no somos nuestros, porque Cristo nos compró. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo. Él pagó por nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos a vivir, Señor, como lo que has hecho con nosotros. Hijos de Dios, rescatados por la sangre de Cristo. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Qué bueno es Dios. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias al Señor.